¿Sabes qué son los cristales de struvita y cómo pueden afectar a tu gato? ¿Has notado algún cambio en la frecuencia de emisión y te preguntas qué podría ser? ¿Conoces los factores que pueden llevar a la formación de estos cristales y cómo prevenirlos? Hoy hablaremos sobre los cristales de struvita y cómo pueden afectar a tu gato y causarle dolor. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Fiau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, que me atraganto ahí hablando. Capítulo 136 del 15 de abril de 2024. Hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo sobre alguna enfermedad o alguna patología para que empieces la semana cuidando de tu gato. Pero antes recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, para entenderlo y que hacer que viva mejor, hacer que viva más tiempo y también que viva, obviamente, pues más feliz. Cada día tenéis una clase nueva y cada 2 semanas terminamos un curso nuevo. Es como un Netflix, como, bueno, yo le llamo Catflix, porque tienes ahí todos los vídeos y los puedes ver cuando quieras, las veces que quieras, parar, volver a encender, ir más rápido, ir más lento. Y el objetivo de esto es no solo entender por qué a tu gato le pasa algo o reconocer que tiene un problema o reconocer alguna enfermedad, sino también poder hacer algo con esto para que si le pasa eso, pues poder evitarlo, poder tratarlo o poder ayudarle al menos con eso o evitar que le pase algo. Nunca puedes, quizá haciendo alguno de los cursos puedes evitar que tenga alguno de los problemas que estamos explicando. Por ejemplo, en la clase de hoy, que la tendrás disponible a partir de las 12 y 5 del mediodía, siempre al mediodía a las 12 y 5, empezamos un curso nuevo, un curso que habéis pedido, un curso sobre el pelaje, sobre la piel de nuestros gatos. Hoy veremos la importancia para el bienestar general del gato, cómo afecta la piel y el pelaje en el bienestar general del gato y cuáles son las funciones básicas y la anatomía de la piel y del pelo. También vamos a ver cómo diferenciar entre un pelo sano y uno que no lo está. En fin, pupusito.cat, el Catflix que tu gato quiere que veas. Hoy tenemos un capítulo súper importante porque los cristales y las piedras en los gatos son un problema grave, son un problema doloroso y lo mejor de todo es que es un problema evitable y hoy veremos cómo. Para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Primero veremos qué son y dónde pueden estar, qué diferencia hay entre un cristal y una piedra y veremos sobre todo cómo son en sí los cristales de struvita. En segundo lugar veremos por qué se forman y finalmente veremos los síntomas para detectar estos cristales de struvita. Y después, claro, la píldora felina de hoy, como siempre. Vamos a empezar primero por qué son los cristales. Vamos a hablar todo lo que podemos hablar sobre los cristales. Vea, hay muchas más cosas, pero lo más importante sobre los cristales. Pues los cristales son en sí unas pequeñas partículas que son como de arena. Es como si fueran la miel cuando se cristaliza, cuando tenemos una miel que en invierno está dura, que está como más cristalizada o así, pues estas partículas de cristales, estos cristalitos que decimos en los gatos, son así, se verían así, como estos cristalitos en la miel. ¿Y dónde están estos cristales? ¿Dónde los podemos encontrar en nuestro gato? Pues los podemos encontrar en general en la vejiga y en la uretra. Recordad que la uretra es la que, precisamente en el curso de enfermedad renal que terminó la semana pasada, hablábamos de todas estas estructuras del sistema urinario, pero la uretra es el tubito, es el conducto que sale de la vejiga de la orina y que va hacia la salida, hacia ya el pene si es un macho o hasta la vulva, la vagina si es en caso de una hembra. Pero en los gatos, igual que en las personas, desde la vejiga para que salga la orina tiene que pasar por la uretra. Pues tanto en esta vejiga como en la uretra vemos que puede haber estos tipos de cristales, tanto cristales como piedras, ambas cosas pueden haber. Pero ahora vamos a hablar en general de los cristales, aunque es importante que sepamos diferenciar a nivel de, gravedad, quizá, diría yo, de si es más grave o menos grave, si tiene una cosa o la otra, tenemos que saber diferenciar lo que es un cristal de una piedra. El cristal es esta arenilla que os decía, que es como la miel cuando cristaliza, y las piedras en sí ya es cuando hay muchos cristales que se unen, entonces forman una piedra. Y
dan muchísimos más problemas aún que cuando eran solamente los cristales. Ahora que ya sabemos qué son los cristales y qué son las piedras, pero sobre todo en sí qué son los cristales, que es lo que vamos a hablar hoy, vamos a ver por qué se forman estos cristales. Pues principalmente estos cristales se forman por varios factores, pero el factor principal es que hay un pH elevado, es un pH alcalino. Sabéis que el pH puede ser neutro, que es lo más famoso, pH neutro, los champús de pH neutro, luego los pHs alcalinos y los pHs ácidos. ¿De acuerdo? Alcalinos como básico y luego hay el ácido, es una escala. Entonces, si tenemos este pH de la orina alcalino y además tenemos una gran concentración de magnesio, una gran concentración de amonio, una gran concentración de fosfato, estos tres minerales principalmente el magnesio, el amonio y el fosfato son los que junto con este pH elevado, este pH alcalino, son los que nos formarán estos cristales, son los que nos ayudarán a que se formen estas piedrecitas pequeñitas que juntando las muchas nos van a formar esta piedra, que es lo que normalmente nos preocupa más, pero que los cristales también son de preocupar porque pueden generar mucho dolor, ahora lo veremos. Entonces, ¿por qué se forman? Decíamos, el factor principal es esta orina con este pH elevado junto con una serie de concentraciones de minerales, magnesio, amonio, fosfato que por culpa de la dieta, importante, repito, por culpa de la dieta, ahora hablaremos de esto, hay en gran concentración y afectan y empiezan a formar estos cristalitos de struvita. Entonces, este factor principal del pH elevado y todo, junto con varias cosas que vamos a ver ahora, son lo que van a predisponer a un gato a tener cristales. No significa que si cumplimos todas estas condiciones, sí o sí, tu gato va a tener cristales, pero si cumple algunas de ellas, es más probable que en un momento dado pueda tener estos cristales. Entonces, si tiene el pH elevado, si tiene una gran concentración de estos minerales que decíamos y además tiene, por ejemplo, un pelín de deshidratación. La deshidratación es algo súper importante en los gatos. Lo vemos sobre todo en el curso de nutrición, en nutrición esencial para gatos. La clase número 2 es la clase en la que hablamos de deshidratación. Hablamos de hidratación en general, pero ahí es donde hablamos sobre todo de la deshidratación también. Os voy a dejar el link en las notas del programa. Pues esta deshidratación sumado al pH alcalino, sumado también, por ejemplo, a que tengan una edad media, es decir, no la edad media, sino que tengan una edad que no son ni muy jóvenes ni son muy mayores, sino que están en esa edad entre los 3 y 7 años. Esa edad media, que decimos, esa edad adulta típica, es la más propensa para tener estos cristales. En cambio, los gatos más adultos, los gatos más mayores, serán más propensos a otros tipos de problemas. Por ejemplo, las infecciones de orina. Vale, pues tenemos el pH elevado, la concentración de minerales, la deshidratación. Tenemos que la edad esa típica en la que se forman. Y además, si son machos, tenemos aún más complicación. No porque sean más propensos, o al menos no está muy claro que sean más propensos los machos que las hembras, pero sí que los machos son más propensos a tener complicaciones. Es decir, que una hembra puede tener cristales, un macho también tener cristales y que el que realmente tenga más problemas sea el macho y no la hembra, por una cuestión anatómica, porque esta uretra, ¿os acordáis que decíamos hace un rato que los cristales estaban tanto en la vejiga con la uretra? Pues en la uretra de los machos, como es más estrecha que la de las hembras, pues allí los cristales, a la mínima que se hagan un poquito más grandes, ya nos dan problemas. En cambio, en las hembras podrán tener cristales igualmente y no nos daremos tan cuenta, no veremos todos estos síntomas que veremos enseguida. Así que si tenemos un macho deshidratado de 5 años, que encima su dieta es rica en magnesio y encima, último factor, bueno, son 2 factores pero van ligados, últimos 2 factores, tiene un peso un poco elevado, un poco más elevado de lo normal y encima tiene poca actividad, lo cual va muy ligado a tener un peso un poco más elevado de lo normal. En todos estos casos, si cumplimos unos cuantos de ellos, es más probable que nuestro gatito tenga estos problemas. De hecho, Pupusito es un macho, no está deshidratado, está muy hidratado. Pupusito come el Hidraker siempre y bebe muchísima agua, bueno, la normal.
Y bueno, pero la actividad la tenemos ahí, lo tengo ahí detrás, que está en su pedestal, está ahí subido en la escalerita hasta que le he montado y todo, y le encanta estar allí mirando por la ventana. Pues podría ser propenso a tener cristales de orina. Toca madera, que de momento no ha tenido ningún problema de estos, pero son estos factores importantes, machos, con poca actividad, con un peso un poquito más elevado de lo normal, que no están comiendo lo suficientemente húmedo y que además comen una dieta rica en estos minerales que decíamos de magnesio, amonio, fosfato, y que además tienen una edad entre 3 y 7 años, Pupusito ya está en los casi 12, pues son animales, son gatos más propensos a tener estos cristales de estruvita. Esto evidentemente se puede mejorar, se puede mirar de tener una hidratación mejor, la edad no se puede cambiar, se puede mirar de aumentar la actividad. Esto en las asesorías felinas online lo hablamos muchísimo, y en esto acompaño mucho a este proceso, porque no se trata solo de decirte, bueno, pues que tu gato haga ejercicio. Molvester, pues suerte en la vida, ¿no? ¿Cómo consigo que mi gato haga ejercicio? Bueno, pues todo esto se trabaja mucho en las asesorías, porque quizá es lo más difícil de arreglar. Tú puedes hidratar a tu gato, puedes cambiarle la dieta, puedes hacer que pues bueno, se mueva un poquito más, pero llega un punto en que no es fácil hacer que baje de peso. Entonces esto a veces requiere pues un mes de acompañamiento. Esto es lo que hacemos mucho en las asesorías. Entonces tenemos, como os decía, estos cristales que son como la miel, que se provocan o suelen tener los gatos con una serie de características en su vida, en su alimentación, en su hidratación. Bien, ¿cómo podremos detectar esto en un gato? Porque hay veces que esto es fácil de detectar, hay síntomas muy muy claros y muy muy evidentes, pero hay otros que son los primeros síntomas, y como siempre os digo, los primeros síntomas son los que más tenemos que estar alerta, porque son los que más nos van a ayudar a evitar todas las consecuencias del estrés. Pues bien, los síntomas más comunes tenemos 4 síntomas, ¿vale? El primer síntoma, y que no es un síntoma, sería que son asintomáticos, realmente que tienen cristales, pero en la escala del 1 al 4 sería un 0, no tienen síntomas, no hay ningún problema de los que diremos ahora, pero existen gatos en los que tú coges una muestra de orina y la miras bien, porque la muestra de orina hay que mirarla bien, hay que cogerla y mirarla, si puede ser, idealmente en la primera media hora. Es muy complicado hacer esto solo se puede hacer si coges la muestra en la clínica, ya sea porque el gatito está hospitalizado o porque lo haces por cistocentesis, es decir, pinchas la vejiga de la orina con el gatito más o menos tranquilito y coges esa muestra e inmediatamente la miras en el laboratorio de la clínica. Si no, si es una orina de ayer, si es una orina del fin de semana, van a salir cosas raras normalmente. Entonces, si realmente coges una orina bien cogida, la miras en su momento y ves cristales y no tienes síntomas, esos son los gatitos que llamamos que tienen cristales de estruvita, pero son asintomáticos. Hay pocos, pero los hay. Hay gatitos con cristales de estruvita que aún no tienen ninguno de los síntomas que diremos después. ¿Cuáles pueden ser estos síntomas? Pues si el 0 sería asintomáticos, el 1, el primer síntoma que podríamos notar y que quizás sería el que nos tiene que empezar a detectar, empezar a subir la mosca al nas, que decimos en catalán, como que empieza a hacerte pensar que aquí pasa algo raro, es que incrementa la frecuencia de micción. Es que tu gatito está normal, no tiene ningún problema, pero va más al arenero, está como más rato allí, o incluso ves que ¿dónde está Pupusito? Ostras, está en el arenero otra vez, pero si acabo de oírle que estaba rascando y vuelve a estar allí. O te encuentras muchos pipis, pequeños, pero muchos, empiezas a tener que como cambiar la arena o sacar los pipis en caso de que sea una arena aglomerante. Tienes que empezar a hacerlo de manera más frecuente, más veces al día. Pues este sería el primer síntoma, el primer signo de que hay algo raro
hay algo que pasa allí, no sabemos si serán estos cristales de estruvita, no sabemos si será algo comportamental, porque podría ser que tuviera otros problemas, no sabemos qué será lo que le está pasando al gatito, pero allí le está pasando algo. Ese sería el primer síntoma. El segundo síntoma, ya un poquito más grave o un poquito más elevado en cuanto a importancia, es que tenga dolor al orinar. ¿Y cómo podemos saber que tiene dolor cuando hace pipí nuestro gato? Porque no nos lo va a decir, ojalá, mi vida sería más fácil en ese caso, pero ¿cómo podemos hacerlo para darnos cuenta de que nuestro gato tiene dolor? Bueno, pues puede ser que vaya a este arenero, decíamos que va más veces de lo normal, y cuando va allí, pues maulla. O quiere que le acompañemos. Ahí, los que tenéis un gato que quiere que le acompañéis ya sabéis de qué va esto. Quiere que vayáis allí, os llama la atención para que os acerquéis al arenero, hace maullidos, hace ruidos extraños, sale corriendo del arenero. Todo esto serían síntomas de que tu gato tiene dolor al orinar. Incluso puede ser que haga pipí y salga corriendo y ni siquiera tape el pipí. Esto podría ser una señal. Puede ser señal de muchas cosas más, pero en este caso, si tenemos un gatito que está orinando más veces de lo normal, que era el síntoma número 1, y tenemos ese mismo gatito que también le notamos que tiene dolor al hacer pipí porque sale corriendo del arenero, pues allí podemos empezar a pensar que hay un problema. Tercer síntoma, que ya es más grave y que quizá aquí es donde mucha gente aún no se ha dado cuenta de que hay un incremento de la frecuencia, no se ha dado cuenta de que hay dolor. Si tú estás muy encima de tu gato, quizás sí que te das cuenta, pero hay muchas personas, hay muchos cuidadores de gatos que de esto no se dan cuenta hasta que llega el síntoma número 3, que es más evidente y que ya nos da como mucho miedo. Y es que en la orina empecemos a encontrar sangre. Y es claramente sangre en la orina, no es sangre en las heces, no es sangre por casa, es sangre en el arenero junto con la orina. En el caso de una arena aglomerante a veces cuesta más de detectar, pero cuando la arena no es aglomerante, se ve muy evidente que hay sangre, se ve sangre fresca, se ve que esta orina, en lugar de ser amarilla o en lugar de ser transparente, se empieza a ver rosada, se empieza a ver con algunos signos de que hay unas gotitas por allí, ya sea mezcladas con la orina o al final después en el arenero. Entonces, esta orina con sangre que llamamos hematuria, sabéis que me gusta mucho el origen de las palabras, y hematuria, pues hema de sangre del grupo hemo, y turia o uria, hematuria es la orina, la orina con sangre. Así que si empezamos a ver esta orina con sangre, es ya un síntoma de que esto empieza a complicarse, de que empieza a ser grave ya este problema. De hecho, os he dejado en Spotify la pregunta de si alguna vez habéis visto orina de un color distinto. Si habéis visto alguna orina, ya sea porque era más clarita o porque era más oscura o porque efectivamente tenía sangre, pues si queréis me podéis dejar en Spotify la respuesta, que lo leeré todo para ver cuáles son vuestras experiencias en este sentido. Así que recordemos que teníamos gatitos, hasta ahora hemos hablado de que teníamos gatitos que no tenían ningún síntoma, había gatitos que simplemente empezaban a orinar más de lo normal, había gatitos que después tenían un poco de dolor cuando hacían pipí, y ya llega el paso en el que hay gatitos en los que tienen un poquito de sangre cuando hacen pipí. Ya, para mí, después de esto, el paso número 4, aunque el 3 y el 4, este de la sangre y el que diré ahora, a veces se intercambian, pero normalmente este es el orden. El paso número 4, y para mí ya es el que normalmente mueve a todo el mundo ya a la urgencia, a llevar al gatito a la clínica y a que actuemos de alguna manera, es que hay una dificultad para orinar. El gatito no puede orinar de ninguna manera o orina muy poquito. Recordemos que teníamos un gatito que orinaba muchas veces, que tenía dolor, que hacía un poco de sangre y ahora de repente ya no puede orinar. El problema es que en las hembras esto nunca va a llegar. Las hembras nunca se van a obstruir, o casi nunca, ya no me atrevo a decir nunca con los gatos, pero las hembras, por la estructura de la uretra, este tubito que decíamos que salía de la vejiga y que teníamos allí que vigilar porque podía tener cristales, pues este tubito nunca se va a obstruir en caso de las hembras. Entonces nunca vamos a llegar a tener una hembra que no pueda orinar. Sí que tendremos machos que no pueden orinar, pero las hembras es mucho más difícil que no puedan orinar. Pero en los machos sí que es habitual que tengamos un gatito macho que llega un momento en que
después de haber ido unos cuantos días en los que le molestaba hacer pipí, que hacía más pipí de lo normal, que incluso quizá había alguna gotita de sangre en este arenero, ahora no puede hacer pipí. Y esto es lo que normalmente la mayoría de cuidadores se dan cuenta, de que de golpe deja de haber pipis en el arenero. Y antes estaba haciendo muchos y ahora no hace ninguno. Y esto es un síntoma de urgencia. Esto realmente hay que coger al gatito y correr a la clínica porque más de 24 horas sin hacer ningún pipi es peligroso, muy peligroso para este gatito. Estos síntomas que acabo de decir, todos estos 4 síntomas de incremento de la frecuencia de micción, dolor en orinar al momento de orinar, la sangre y la dificultad para orinar o la imposibilidad total de poder orinar, quizá os suenan porque hace bastantes capítulos hablamos de ellos, hablamos de la cistitis idiopática felina, la vimos en su momento, un lunes también de estos. Os voy a dejar el link en las notas del programa por si queréis mirarlo y repasar, que eran los mismos síntomas o muy parecidos a estos de los cristales de struvita. ¿Cómo sabemos si es una cosa o la otra? Pues lo hablaremos en el próximo capítulo. No, esto lo podemos ver. Si queréis otro día podemos ver exactamente diagnóstico de estos cristales de struvita, tratamiento de estos cristales de struvita. Pero hoy ya voy por los 20 minutos y me enrollo como una persiana. Solo deciros una cosa más sobre estos síntomas, aunque estos son los más comunes y quizás son los más relacionados con la orina y más fáciles de recordar. Luego podemos tener otros síntomas más graves, como por ejemplo letargo, vómito, dolor abdominal, bueno, cosas que siempre tienen los gatos. Cuando a los gatos les pasa algo, ¿qué les pasa? Pues que duermen más, que vomitan y que tienen dolor en el abdomen. Esto es, ¿qué le pasa a tu gato? Esto, seguro. Pues bueno, estos síntomas son ya como más graves, de cuando la obstrucción urinaria ya es más grave, afecta también a riñones, hay más complicaciones en sí. Entonces, recordad que los cristales de struvita son esta arenilla, estos cristalitos pequeñitos como miel que se acumulan en la vejiga y en la uretra y que, bueno, pueden ser debidas a muchos factores, algunos de la dieta, algunos de la edad, algunos por la actividad o falta de actividad, y que los síntomas más comunes normalmente están relacionados con la orina, pues o que duele hacer pipí, o que hace muchas veces, que hace sangre, o que directamente no puede orinar de ninguna manera. Luego ya, si se nos complica la existencia, sí que ya tendremos vómitos y otras cosas, pero bueno. En fin, no sé si os ha gustado el capítulo de hoy, ha sido un poquito más largo de lo normal, pero los cristales de struvita son realmente habituales en gatitos de edad adulta y era importante que tocáramos todos estos temas. Aún nos queda más por hablar de esto si os interesa. Si queréis que siga hablando de esto en otro capítulo, me podéis escribir en pupusito.cat/contactar y podemos hablar de ello. Bueno, de hecho también tenéis en el curso de nutrición que hablamos sobre la dieta, que es uno de los factores más fundamentales de los cristales de struvita. Allí también podéis encontrar muchísimas cosas más. Y para terminar ya, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es: una alimentación adecuada puede evitar problemas graves de orina. Recordad que cada mes sorteo una asesoría felina conmigo, que solo tenéis que entrar en la newsletter para participar. Si estáis en la newsletter, ya estáis participando en este sorteo. Lo tenéis todo en las notas del programa. Y allí, en las notas del programa, también tenéis el curso gratuito Entiende a tu gato en 7 días. Muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes y por estar aquí cada día. Y sobre todo por apuntarte a los cursos, que esto es lo que hace que el refugio para gatos Miss y Pusilán sea sostenible y que pueda seguir ayudando a más gatos. Nos vemos mañana, martes, que hablaremos sobre cómo hacer que tu gato esté aún más sano. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!